amigos, ¿cómo están? Ya estamos en vivo aquí en un live más de viernes. Me da mucho gusto que nos acompañen. Recuerden compartir esta sesión. Recuerden que le puede servir muchísimo toda la información que estamos subiendo a alguien más y estoy segura que este tema los va a dejar súper picados porque vamos a hablar nada más y nada menos de las tendencias del viajero mexicano. ¿Qué va a pasar con el turismo? Es la pregunta que todos nos estamos haciendo, pero que no nada más nos debemos de quedar ahí, sino que ya debemos nosotros apurar esa estrategia, acelerar esa táctica para tener una operación sin duda espectacular y podamos aprovechar las oportunidades que se vienen, que de repente es difícil pensar en ese escenario de oportunidades, pero yo les invito a que sigan vigentes, a que se actualicen, a que si tienen que capacitarse en algo más, pues lo hagan, es el mejor momento de hacerlo. Como siempre, ya saben que aquí está su amiga Sandy saludándolos desde Facebook y recuerden que nos pueden enviar todas sus preguntas aquí en la parte de los comentarios para que ustedes puedan, pues si tienen alguna duda, si quieren estar participando con nosotros, ya saben que siempre los invitamos a tener esta charla con toda la comunidad, desde aquí, desde México, hasta todo el mundo. Y bueno, aquí me acompaña mi querido amigo Arik Staropolsky. Hola, Arik, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola, Cindy, buen día, un gusto estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por aceptar. Déjenme platicarles de Arik porque realmente muchos de ustedes saben que es un experto en toda la parte de la estadística, de los números, de la información. Es una de las personas que más genera información en todo nuestro país y la verdad, toda su experiencia es súper de altísimo valor. Tiene 22 años de experiencia en la industria del turismo y reuniones. Pero de formación él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y también es maestro por la Universidad de Londres en Ciencia Política, además que cuenta con un diplomado de investigación de mercados en el ITAM. Pero bueno, la carrera de Arik también, nada más y nada menos, fue director general del Centro de Estudios Superiores en Turismo, CESTUR, en la Secretaría de Turismo y coordinador de investigación del Consejo de Promoción Turística de México, entre otros. Actualmente él participa como director general de STA Consultores o STA Consultores, que bueno, es una empresa especializada en todo lo que es investigación, planeación, generación de conocimiento e información en las industrias del turismo y reuniones. Arik sin duda tiene más proyectos que nos va a compartir, también está participando como consultor para las Naciones Unidas y CEPAL en turismo. Y pues bueno, sin duda el tema que nos trae hoy de tendencias del viajero mexicano, qué es lo que va a pasar con el turismo, es lo que nos va a platicar el día de hoy nuestro querido amigo Arik. Arik, antes que nada te saludo, te mando un abrazo, platícanos por favor todo este proyecto que has estado haciendo de radar turístico, una aportación de conocimiento, de mucho valor, de estadísticas que nos has ayudado a nosotros los turisteros a estar más y mejor informados sobre el turismo. ¿Qué has estado haciendo con este proyecto? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Y cómo ha sido importante para entender las tendencias del viajero mexicano? Adelante, Arik, el micro es tuyo. Muchas gracias, Cindy, pues nuevamente gracias por la invitación y por la oportunidad de venir a compartir con toda tu audiencia pues esta situación, ¿no?, del viajero mexicano que claro, yo creo que es de las industrias más afectadas por la pandemia. Recibíamos hace poco las noticias de cuánto ha caído el Producto Interno Bruto a nivel nacional, que ha sido bastante, se estima que va a ser cercano al 9% a nivel, una vez que cierra el año. El Producto Interno Bruto turístico está cayendo entre 55 y 65%, lo cual pues, lo convierte en una industria muy golpeada, ¿no? Todos estos datos de INEGI. Fíjate que Radar Turístico nace como resultado de esta pandemia, como resultado del encierro y de la creatividad de 3 empresas relacionadas con el medio turístico. Nos juntamos una agencia de relaciones públicas, una agencia de publicidad y una agencia de investigación, en este caso STA Consultores. Y desde el principio, desde abril, lo que quisimos fue contribuir a ayudar a entender estas 2 preguntas en particular. Una era, ¿qué es lo que está pasando con el viajero mexicano en todo este tema de la pandemia? Y segundo, ¿cómo y cuándo se va a dar a la recuperación del turismo? Y entonces empezamos a recolectar y a generar la información que nos ayudara a responder estas 2 preguntas. En aquel entonces había muchísima información fluyendo de diferentes lados, había muchos estudios,
que estaban emitiendo IATA, la Secretaría de Turismo, las agencias de viaje, las diferentes asociaciones, pero pues nosotros nos concentramos en estas 12 preguntas. ¿Cómo lo hicimos? Primero empezamos a hacer entrevistas y encuestas a la industria, le preguntamos a hoteles, agencias de viajes, aerolíneas, a destinos, a funcionarios de diferentes niveles, sus percepciones y opiniones. Segundo, desarrollamos algoritmos para hacer escucha social, el social listening, para entender cómo era el comportamiento del viajero mexicano en Internet. Tercero, hacíamos una revisión de fuentes secundarias, es decir, todos estos estudios, documentos que generaba diferentes organizaciones y empresas, captamos 1 o 2 datos de cada uno de ellos y los plasmamos para ayudar a responder estas preguntas. Y conforme fue avanzando el tiempo, fuimos agregando otras técnicas de investigación, como pueden ser encuestas a turistas, que de hecho en septiembre, para festejar el Día Mundial del Turismo, divulgamos el primer estudio que se hizo a nivel nacional sobre el viajero mexicano y cómo estaban cambiando los hábitos. Muchos de estos hallazgos los voy a compartir ahorita a continuación contigo y tu audiencia. Y empezamos a hacer grupos de enfoque a viajeros, sobre todo para conocer cómo les había ido a aquellos que se habían aventurado a esta fantástica actividad que es viajar. Me adelanto un poco, pero si alguien no recibe el radar turístico hoy en día, se pueden suscribir a radarturístico.mx o mándenos un correo a contacto@radarturístico.mx para empezar a recibir los boletines. De hecho, la próxima semana vamos a divulgar el número 7, que es el de diciembre, y ojalá y les sea de su interés. Claro que sí, de hecho es información valiosísima que tienen ustedes, deben ustedes tener ya en su correo. La verdad es que de primera mano aquí van a encontrar una serie de estadísticas y números súper interesantes sobre la actividad y pueden ser pistas y claves para poder anticiparse a lo que viene. Y como bien dices, Arik, qué bueno que invitas a a nuestra audiencia que se suscriba. Platícanos un poquito lo que has encontrado durante todo este año que parece eterno, que comenzó con esta debacle en marzo. ¿Qué ha pasado con el viajero? ¿Cuáles han sido sus intereses y preocupaciones? Así, en resumen, simplemente para entrar en contexto y después vamos a la parte de los cambios y lo que se viene. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Fíjate que las preocupaciones del viajero mexicano han ido evolucionando en este año. Valdría la pena decir que antes de que empezara la pandemia, en diferentes estudios que hemos hecho para determinar el perfil del turista mexicano, siempre el principal factor de decisión del viaje era el precio, hablando de manera agregada, ¿no? Cuando empezó la pandemia, cuando hicimos la primera encuesta, le preguntamos a los viajeros y aparecieron dos preocupaciones principales. Uno era las medidas de seguridad sanitaria que estaban tomando las empresas, los prestadores de servicios o los destinos, y por otro lado, las políticas de flexibilización o de cambios que había. La verdad es de que a todos los que teníamos alguna vacación planeada para Semana Santa, que la tuvimos que posponer o que la tuvimos que cambiar, fue un desastre el hacerlo. Y entonces el viajero mexicano, que nunca dejó de viajar, eso es algo, nunca dejó de soñar en viajar, perdón, eso es algo importante que recalcar, siempre tuvo en mente estas dos preocupaciones. Conforme fue avanzando el tiempo, el precio empezó a recuperar importancia relativa. Y hoy en día, a casi 8 meses de estar encerrados y de haberse disminuido la cantidad de viajes que hemos podido desarrollar en este tiempo, el precio volvió a un nivel prioritario otra vez, pero comparte posición, comparte preocupación, digamos, con otra vez las medidas de sanitización y la seguridad de los posibles cambios y cancelaciones, ¿no? De hecho, hemos estado observando, por ejemplo, que ahora los viajeros se permiten más, por ejemplo, el contratar un seguro de viaje, cosa que antes, cuando comprábamos algún boleto de avión, siempre nos parecía la opción, ¿no? De, ¿quiere usted comprar su seguro? Y evitar que por alguna cancelación o por algún motivo externo le reembolsamos su dinero.
la verdad es de que poca gente lo aplicaba, ¿no? Y ahora cada vez es una práctica más común. Y entonces, la gran conclusión de todo esto no es de que el precio volvió a ser algo importante, sino que ahora la decisión de viajar depende o va acompañada de estos otros dos elementos, ¿no? La buena noticia del tema es de que, bueno, me parece buena noticia porque México siempre ha competido, sobre todo en el mercado internacional, vía precio, lo cual es una pena porque el acervo cultural, gastronómico, arquitectónico, etcétera, que tiene México es mucho más que el precio. Eh, Ahora va a poder ofrecer, los prestadores de servicios van a poder ofrecer estos otros dos aspectos y de alguna manera se va a descomoditizar el turismo, ¿no? Lo cual era algo que ya estaba sucediendo en el pasado, ¿no? Arik, mencionábamos incluso que lo que está sucediendo es un tema también de cambios de hábitos, con lo que inclusive estás mencionando respecto al seguro y todo este tipo de sucesos. ¿Qué otros cambios de hábito has visto relevantes en este tiempo que has estado analizando toda la información en Radar Turístico? Pues mira, la verdad es de que no sabemos si son cambios permanentes o son cambios temporales. El tiempo nos lo dirá. Pero, por ejemplo, lo que hemos estado observando, sobre todo a la hora de entrevistar a los viajeros, ¿no? La gente está viajando sobre todo con la familia, con aquel grupo de personas que están encerradas, que se están cuidando, deciden irse y mantener el núcleo cuidándose mutuamente, ¿no? La gente principalmente está viajando, o sea, a la hora de preguntarles para qué viajas, o sea, una vez que ya tomaste la decisión de viajar, principalmente para relajar y descansar, un altísimo porcentaje, más del 60% está viajando para salir del entorno habitual, para romper un poco la rutina, y luego aparecen muchos otros elementos. Y uno de los que ha cobrado mayor importancia es o reconectar con mi familia o amigos o visitar a familiares y amigos. Entonces, lo que hemos estado viendo es de que mucha gente decide su destino dependiendo en dónde tiene familiares y en dónde se puede seguir cuidando con ellos. De las grandes cosas que hemos visto es de que los viajeros ahora se fijan en otros elementos que antes no necesariamente se fijaban. Ya hablamos de la seguridad sanitaria y la flexibilización, pero entonces ahora, por ejemplo, el trayecto, cómo llegar al destino, pues es toda una interrogante. En algún grupo de enfoque que hicimos, nos sorprendió que el tag, este dispositivo que muchos de nosotros tenemos en el coche para pasar automáticamente las casetas y que nos quiten el saldo de nuestra tarjeta de crédito o de débito, empezaba a cobrar una relevancia muy importante, ¿no? Era una cuestión de seguridad, el no tener que interactuar, el no tener que abrir la ventana, entregar dinero o recibir cambio con la persona de la caseta, y entonces ese tipo de cosas está cobrando mayor importancia. Otro cambio de hábito que merecería toda una charla, de hecho ya hay especialistas en el tema, no es un término nuevo, los nómadas digitales. ¿Qué son los nómadas digitales? Existen desde hace varios años, junto con otras tendencias que hemos estado viendo en los viajes, se aceleró con el tema de la pandemia, pero los nómadas digitales son aquellas personas que se desplazan a otro lugar y que, dado que hoy en día casi todos estamos trabajando, seguimos trabajando desde casa, pues nos da lo mismo si estamos en nuestra casa o estamos en alguna playa o en algún lugar un poco más bonito. Países como Estonia, muchos países del Caribe como Barbados y como Bermudas, lo que están haciendo es de que están flexibilizando sus políticas de migración. En vez de darte una visa de 3 meses, te dan una visa de 6 meses o de 12 meses para que tú te puedas llegar a instalar ahí y trabajar desde ahí. Y lo que están haciendo muchos hoteles es de que están ofreciendo estancias largas y están invirtiendo en conectividad, en ampliar el ancho de banda del Internet para que no tengas problemas de conexión. Entonces tú trabajas, cumples tu horario y una vez que terminas, pues estás en una playa, estás en un lugar más bonito. Lo que ha acelerado con la pandemia en este tema es de que
ahora los nómadas digitales no son solamente personas que trabajan, sino para todos aquellos que tenemos niños que tienen que estarse conectando a la escuela, pues la verdad es de que es lo mismo si se conectan desde casa o se conectan desde cualquier otra parte del mundo, inclusive. Entonces, lo que hemos estado viendo es de que mucha gente se conecta, se va a un hotel de vacaciones, conectan a los niños a sus clases y después, pues alberca, playa, lo que sea, ¿no? Y esto también ha sucedido con los famosos gamers, ¿no? Estas personas que les gusta jugar en línea y conectarse en comunidades online para, sobre todo, cuestiones relacionadas con el juego, ¿no? Yo creo que este ha sido un gran tema. Y luego, otra preocupación muy grande que se ha mostrado en los turistas, que también era una tendencia que ya veníamos observando desde antes, es el tema de la sustentabilidad. Entonces, para nuestros amigos que estén familiarizados con los términos de overtourism y undertourism, el overtourism fue este movimiento que apareció ya hace varios años en ciudades como por ejemplo Barcelona, Venecia o Dubrovnik en la ex Yugoslavia, en donde la cantidad de turistas que llegaban a los destinos sobrepasaban las condiciones óptimas para los residentes, y entonces el turismo se empezaba a convertir en algo molesto para los residentes, ¿no? Justo esta semana estaba leyendo un artículo que publicó The Guardian, este periódico británico, sobre el fin del turismo, y ponía el ejemplo de un concierto que hubo en los años 90 en la Plaza de San Pedro, en Venecia, que lo organizaron las autoridades de Venecia, es decir, fue pagado con recursos públicos, el concierto fue gratuito, el grupo que se presentó fue Pink Floyd, que no requiere mayor presentación, y atrajo a más de 90,000 personas. ¿Qué fue lo que pasó con estas 90,000 personas? Nadie pagó un boleto, entonces no hubo una recuperación del dinero. Las autoridades no se preocuparon por poner baños, por más básico que suceda. Entonces, 90,000 personas tomando cerveza en un concierto, pues se podrán imaginar cómo quedó la pobre Venecia después del evento. Y al día siguiente los residentes se levantaron y vieron hecho un desastre esto. Empezó este movimiento, que como les comento se llama el overtourism, en donde criticaba este turismo masivo, en donde perjudicaban a la población local, y por el contrario apareció el undertourism, que son aquellas personas que les gusta ir a lugares no tan concurridos, no tan famosos, no tan de moda, y justo esta pandemia lo que hizo fue ayudarnos a encontrar todos estos nuevos destinos, ¿no? En algún momento de los radares turísticos destinamos una muy buena parte a analizar la presencia, por ejemplo, de los pueblos mágicos, o sea, la presencia en línea, así como evaluar la intención de viaje hacia los pueblos mágicos. Y en un siguiente punto que hablemos de la digitalización te voy a comentar. Sin embargo, la oportunidad de estos destinos chiquitos era la gran oportunidad, ¿no? De aparecer en el mapa, de levantar la mano, porque los turistas que querían viajar, que otra vez acoto, son menos turistas que en años pasados, pero sigue habiendo un gran deseo por viajar, y que entonces tenían la oportunidad de aparecer porque la gente los estaba buscando. Interesante todo lo que nos comentas. Inclusive retomando, me voy a ir para atrás un poquito, Arik, esta tendencia que mencionabas de los nómadas digitales, ¿es similar al famoso término de leisure o estos viajes de negocio con ocio? ¿Es similar o tiene alguna diferencia? Que ya ves que venía empujando fuerte esa tendencia. Sí, es parecido, pero leisure era sobre todo relacionado con viajes de negocios que tenías que hacer y que aprovechabas y te quedabas 2 o 3 días más en el destino a descansar o a conocer la ciudad y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera se complementan. Los nómadas digitales, digamos, son personas que
son muy activas en Internet, que pertenecen a alguna comunidad en línea, y que ahora se está dando como esta aplicación hacia la parte turística de trabajar, estudiar o divertirse por medio de la red, ¿no? Genial, perfecto. Pues te paso comentarios, tenemos una comunidad muy participativa. El día de hoy muchos amigos, qué padre que están aquí. Roberto Gaudelli, buenos días, espléndido invitado. Saludos, Roberto. Luis Madrigal, ¿pueden repetir los correos? Luis Madrigal de Costa Rica. Sobre radar turístico, Arik, para poder registrarse. Si puedes repetir el correo. Sí, claro, es contacto@radarturístico.mx y mi correo personal es staconsultores.com. Perfecto. En un momento más lo colocamos también aquí en los comentarios. Bueno, aquí Gabriela Ibarra, saludos desde Zacatecas. Coméntenos aquí desde dónde nos ven para mandarles saludos. Teresa Solís, saludos desde Tequisquiapan. Pregunta, ¿qué comentas sobre la coincidencia entre la oferta de servicios y lo que busca el cliente? ¿Qué sugerencias tienes para los prestadores de servicio en cuanto a diseño de la experiencia o comunicación? Bueno, es una gran pregunta también. Y me da el preámbulo perfecto para hablar justamente de la digitalización, ¿no? Hemos visto en diferentes publicaciones, no solamente de turismo, sino de consumo del mexicano, que en estos meses nos hemos digitalizado, ¿no? Y el tiempo que hemos pasado en pantalla ha sido muy amplio. De hecho, en los reportes que hemos estado viendo de los últimos meses, la gente ya está un poco harta de la pantalla, entonces ya la empieza a soltar un poco, ¿no? Pero durante muchos meses, toda la parte de comercialización, toda la parte de promoción se hacía a través de diferentes medios digitales. La gran oportunidad, por ejemplo, que tenían los pueblos mágicos o aquellos prestadores de servicios chiquitos o destinos chiquitos, era aparecer en el mapa, ¿no? Era justamente levantar la mano para que los turistas que necesitaban ir a estos lugares poco conocidos, poco frecuentados, los pudieran encontrar. En algún momento hicimos este análisis, este mystery shopper en redes sociales para saber, por ejemplo, agencias de viajes, hoteles y destinos, sobre todo destinos chicos, cuánto tiempo tardaban en responder o en aparecer en línea, ¿no? Un colega de Radar Turístico, José Ramón, inventó este concepto que se llamó el síndrome de la tlayuda, que se los comparto, ¿no? Por ahí de julio, ustedes recordarán seguramente que una empresa a nivel latinoamericano hizo una encuesta para conocer cuál era el platillo callejero más relevante o más importante de América Latina, ¿no? Y competían la tlayuda mexicana de Oaxaca, el ceviche peruano-ecuatoriano, es una discusión que traen estos dos países de donde es el ceviche originalmente, pero bueno, y el choripán argentino. Y bueno, se hizo la votación, al final de cuentas ganó la tlayuda, con todo respeto a los otros platillos que también son muy sabrosos. Y entonces era un sábado, José Ramón estaba en su casa y se le antojó una tlayuda, pues después de ver la votación, se le antojó una tlayuda. Buscó en sus redes, en sus aparatos electrónicos, proveedores de tlayuda o vendedores de tlayuda, encontró 4 o 5 cercanos a su casa, les escribió para saber si tenían servicio a domicilio, si estaban en Rappi o si tenían alguna manera de hacerles llegar una tlayuda. El primero que respondió fue el martes. Obviamente, pues el antojo ya se había ido el martes, pero entonces este síndrome de la tlayuda es algo que está pasando en el turismo mexicano. Los viajeros estamos buscando dónde comprar, dónde viajar, y no había presencia ni de pueblos mágicos, unos pocos tenían presencia, pocos respondían en 2, 3 horas, que es el tiempo que, digamos, aceptado para recibir una respuesta, aunque también hay que decirlo, el mexicano cada vez se vuelve más estricto y quiere inmediatez, ¿no? Estamos a las 3 de la mañana sin poder dormir y queremos hacer una consulta y a los 5 minutos estamos esperando a ver si ya llegó la respuesta, ¿no? Entonces, en términos de comunicación,
yo creo que esa tendría que ser el cambio que tendríamos que hacer. En un principio, los consejos de comunicación que dábamos eran relacionados con cuidarse, con el comunicar qué es lo que se está haciendo en el destino o la empresa para cuidar. Y ahora yo creo que también habría que agregar este tema de la flexibilización y de las políticas de cancelación, que como vimos, parece que ya va a ser algo que llegó para quedarse. En cuanto al desarrollo de producto, en este último radar, me voy a permitir adelantar un dato que ustedes van a poder ver la próxima semana. Lo que estuvimos viendo es de que la gente, la preocupación de la gente era qué es lo que está haciendo el destino o qué es lo que está haciendo la empresa para cuidarme a mí como viajero. Sin embargo, una fuente americana hizo una correlación entre el gasto en restaurantes y bares, sobre todo, relacionando con el número de contagios, y al aumentar el gasto en restaurantes y bares, aumentaba el número de contagios. Ese es uno de los motivos, por ejemplo, por los cuales en la Ciudad de México ahora se está cerrando los bares, ¿no? Sabemos que llegas con tu cubrebocas al bar, te tomas una copa, te tomas dos, se rompen todos estos protocolos y te dejas de cuidar. Lo mismo sucede en eventos sociales y demás. Entonces, no es solamente la preocupación de los viajeros, no es solamente lo que hace el destino o la empresa que nos va a recibir, el prestador de servicios, sino lo que nosotros podemos hacer como turistas y cómo nos podemos cuidar. Entonces, en alguno de los grupos de enfoque que hicimos, la gente se sentía muy, muy emocionada de que una vez de que se aventuraron a viajar, se dieron cuenta de que es posible, ¿no? De que teniendo estos cuidados era posible. Cierto, no era el viaje de salir y hacer 1000 actividades afuera de su hotel, más bien era un viaje como para guardarse y cuidarse, pero dependía de ellos, ¿no? Dependía de ellos. Y eso es algo que yo quiero aprovechar para comunicarle a tu audiencia, Cindy. Si van a viajar ahorita en la temporada de diciembre, cuídense ustedes mucho. No piensen que porque están de vacaciones se pueden relajar. Usen el cubrebocas, apliquen todas las medidas de sana distancia, lávense las manos todo el tiempo, hagan lo que está en sus manos para cuidarse, porque el tema de la pandemia no está controlado en el país, y primero que nada nos tenemos que cuidar a nosotros mismos. Y qué bueno que nos lo comentas, Arik, porque inclusive es algo que nosotros decíamos en la agencia. En este momento también hay una crisis de comunicación entre lo que es el COVID contra la parte económica. La gente que está afectada, o sea, tiene algún daño en su salud, pero hay gente que tiene daño en el bolsillo. Entonces, estos mensajes cruzados de repente confunden a la gente, a la audiencia, y nos permite relajarnos. O sea, hay que ser viajeros responsables. Creo que me encanta que aproveches el espacio para mandar esa nota a todos los que van a tener algún tipo de viaje o encuentro familiar. Y pues bueno, que la gente quiere irse de posada, reuniones, etcétera, pues siempre ser muy responsables en los viajes que hagamos. Arik, hay muchísimos temas, realmente queremos platicar de todo, pero la gente está súper participativa y quiero pasarte otra pregunta. Aparte aprovecho para mandar saludos, que nos están mandando saludos desde Puebla, desde Aguascalientes, desde Nuevo León, también por acá, desde San Luis Potosí. O sea, tenemos súper buena audiencia de todo el país. Y la pregunta es de Ariel Juárez, el del tema de las aerolíneas, Arik. ¿Cómo ves la reconfiguración en estos tiempos? ¿Y qué tendencias visualizas para el siguiente año? ¿Crees que las low cost o las aerolíneas de bajo costo en ascenso o las clásicas estarán en ascenso o se mantendrán las clásicas? Es su pregunta. ¿Y cómo serán las tendencias en este tema del comportamiento de los turistas pues ante la oferta aérea? En resumen, bueno, el tema aéreo que también tú nos has compartido información, ¿qué observas o qué has encontrado en la parte de radar turístico que nos puedas compartir? Muchas gracias. Digo, Ariel justamente esta semana publicó a través de los análisis que hace una información muy, muy valiosa sobre cómo se está reconfigurando
la aviación a nivel nacional. Yo no sé qué tanto de los cambios que se están sucediendo en la aviación nacional dependen o no de la pandemia, ¿no? Toda esta situación que estamos viviendo con Interjet y que se está dejando de operar, son temas fiscales y de financiamiento que ya traía desde antes. El tema de Aeroméxico, que de alguna manera está modificando también su modelo de negocios y se está actualizando. De hecho, está buscando cómo atraer y cómo competir de una manera mejor. Yo creo que con el tema de las aerolíneas son dos cosas. Uno, que tiene que ver algo con el tema de rutas de negocios. Antes las aerolíneas asignaban sus aviones, que eran limitados, eran finitos, dependiendo qué tan rentables eran las rutas, ¿no? Entonces, un México-Monterrey, un México-Guadalajara, habían muchos vuelos porque pues había mucha gente de negocios que iba y venía el mismo día, etcétera. A las aerolíneas les conviene vender estos vuelos a hombres de negocios. ¿Por qué? Porque compran con poca anticipación, pagan precios más altos, por lo general no son ellos quienes lo compran, sino son las empresas, y son rutas muy, muy rentables. Entonces, a pesar de haber una gran oferta de asientos, las ganancias son mayores, ¿no? Destinos de placer batallaban para conseguir nuevas rutas porque todos los aviones estaban tomados de alguna manera. Con esto de la pandemia, muchos de los viajes de negocio, más bien los viajes de negocio fue uno de los segmentos que más se cayeron. Hay en algún momento del radar turístico publicamos una encuesta hecha por, me parece que era Forbes, en donde encuestaban a los 500 CEOs más importantes de empresas a nivel mundial y en donde les preguntaban cómo va a ser los viajes de negocios en el futuro, y un alto porcentaje, si no me falla la memoria, era 50 y tantos por ciento, mencionaba que los viajes nunca van a volver a los niveles, los viajes de negocios nunca van a volver a los niveles previos a la pandemia. Muchas de las llamadas, muchas de las juntas antes presenciales ahora se van a hacer llamadas virtuales como esta. Lo mismo está pasando con la industria de reuniones, aunque bueno, nunca nada va a sustituir el cara a cara, pero pues bueno, le está pegando drásticamente, ¿no? Entonces, aquellas aerolíneas que se reconfiguren y logren aprovechar estas nuevas rutas rentables son las que van a tener éxito, aunado a que cuiden los protocolos de seguridad, que cuiden los cambios y flexibilizaciones, que son temas que los turistas traen en la mente y que van a seguir por algún tiempo. No sé si van a terminar en el momento que haya una vacuna o van a seguir porque otra vez el trauma colectivo de haber tenido que cancelar y posponer tantos viajes durante los meses inmediatos al inicio de la pandemia fue algo fuerte. Sí, y vaya que lo describes bien como este trauma. Ahora, Arik, agradeciendo lo que nos comentas sobre aerolíneas, es que hay muchos temas realmente que podemos analizar y que nos has estado compartiendo en Radar Turístico, pero algo que me resulta interesante, ¿cómo ves y cómo analizas el tema de servicios como Airbnb? O sea, ¿qué tipo de comportamiento tendrá esta demanda? ¿Qué tipo de comportamiento tendrá la oferta también y cómo la están pasando? Fue polémico hace unos meses la nota que sacó este chico, se me fue el nombre, a lo mejor tú lo recuerdas, pero de Airbnb, sí, que comentó que, bueno, o sea, en 6 meses casi perdieron todo. Entonces son cosas súper impactantes que de repente dices, tal vez no lo sé porque no estoy en sus zapatos, pero ¿tú cómo ves esta situación y qué crees que pase como tendencia para todo este tipo de servicios de alojamiento? El caso de Airbnb yo creo que es un caso digno de estudio. Yo creo que va a dar para mucho más allá de lo que podamos comentar ahorita. Y sí, es correcto. Brian Chesky, el CEO de Airbnb, inmediatamente al inicio de la pandemia dijo, perdimos en 6 semanas lo que habíamos ganado en 8 o 9 años de operación. Tomó una decisión muy, muy agresiva que fue muy bien recibida en el mercado y que ahora está cobrando, digamos, o está cosechando los beneficios de haberlo hecho, ¿no? Todas aquellas personas que tienen una reservación hecha para fechas
posteriores a la pandemia o que no pudieron hacer el viaje por la pandemia, 100% de devolución sin discusión. Entonces, Airbnb perdió un montón de dinero, los dueños de las propiedades perdieron un montón de dinero porque eran dinero que ellos ya habían cobrado y posiblemente ya se los habían gastado. Y los turistas quedaron muy satisfechos con esa política. Airbnb lo que hizo fue generar lealtad entre sus clientes, ¿no? Cierto, ha bajado la oferta de Airbnb a nivel mundial, pero la tasa de ocupación que hemos visto en diferentes países, dependiendo del país y dependiendo de la situación en cada uno de ellos, hemos visto cómo en los últimos meses ha vuelto no a los niveles, pero un 10-12% por debajo de lo que se tenía antes de la pandemia, ¿no? Lo cual es una muy buena noticia para la empresa. En el caso de México, ¿qué es lo que ha sucedido? Preguntándole y analizando con los viajeros, de repente nos dimos cuenta de que rentar una casa y estar aislado era un excelente mecanismo para cuidar tu seguridad sanitaria, ¿no? Entonces, te permite estar todos encerrados, es fácil controlar el acceso a la casa, no te tienes que exponer, no tienes que andar supervisando si la persona que trabaja en limpieza en el hotel o el mesero del restaurante del hotel tuvo los cuidados necesarios, y de repente se convirtió en un mecanismo muy seguro y muy demandado, ¿no? Hay por ahí una gráfica que publicamos en el radar pasado, que era que en el momento en que por ahí de agosto empezaron a bajar los casos de contagio en México, las búsquedas de Airbnb y reservaciones en Airbnb empezaron a crecer bastante, ¿no? Y entonces, bueno, se convierte en un mecanismo seguro. En alguna encuesta que le hicimos a los viajeros también les preguntamos qué hotel o forma de hospedaje utilizabas antes de la pandemia y cuál vas a utilizar en el futuro. Y la de mayor cambio, pasaba del 12 al 18%, era Airbnb o casas rentadas, ¿no? Porque como ustedes saben hay otro tipo de plataformas. Otro medio de hospedaje, aprovecho para comentarlo, que aumentaba su participación, era aquellas marcas conocidas. Es decir, al turista le preocupaba prefería hospedarse en un hotel con una marca conocida que sabía que tenía una reputación de marca que cuidar y por lo tanto que no iba a escatimar en garantizar la seguridad sanitaria de sus turistas. Sí, inclusive, bueno, vemos cómo todos los papeles que estaban cambiando se volvieron a voltear en todos estos meses. Y lo mismo, inclusive, vamos a tocar otro tema que tú bien sabes y lo has podido también analizar en Radar. El papel que jugaron las agencias de viaje durante esta pandemia, cómo tuvieron trabajo al por mayor. Ellos hubieran creído que fueran grandes ventas, pero realmente el papel que estaban haciendo también es de asesor, de conciliador con sus prestadores de servicios turísticos para las cancelaciones, para reagendar. ¿Cuál es el principal reto que se presenta para ellos en el futuro? ¿Cómo es que la gente está comprando, Arik, en este canal? ¿Y qué observas para este tipo de viajero que estaba utilizando como tal las agencias de viaje? ¿Qué opinas de esto, Arik? Es una muy buena pregunta porque veníamos viendo cómo la participación del mecanismo de compra a través de agentes de viaje en los últimos años paulatinamente iba bajando, ¿no? Pero aquellos agentes de viaje que se han logrado reconfigurar o adaptar a las nuevas condiciones del mercado, estoy hablando todavía previo a la pandemia, son las que han logrado sobrevivir, ¿no? Con el tema de la pandemia están sucediendo varias cosas. Uno es, cuando le preguntamos a los viajeros qué medio para reservar y planear, sobre todo para reservar y comprar, antes de la pandemia utilizabas y cuál vas a utilizar en el pasado, la participación de las agencias de viaje bajaba. Y como era de esperarse, la participación de Internet en general o de agentes de viaje en línea aumentaba, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el gran reto que tienen las agencias de viaje, como bien lo mencionas, es no convertirse en un
no seguir siendo un ente transaccional, es decir, yo te hago una reservación en un hotel y entonces el hotel a mí me va a dar una comisión y de eso voy a vivir, sino convertirse en un asesor de viaje en verdad. Entonces, el que sea una persona que tenga toda la información disponible para, por ejemplo, quiero irme de viaje a Campeche. ¿Cómo está la cantidad de contagios en Campeche? ¿Cómo está la saturación hospitalaria en este estado? ¿Qué hoteles sí están implementando o no medidas? Y en el momento que termine la pandemia, pues seguir con ese asesoramiento, ¿no? Lo que veíamos antes de la pandemia es de que aquellas agencias de viaje que se estaban especializando en nichos les estaba yendo mejor, turismo de lujo o turismo de aventura o cualquier otro producto turístico en especial. Entonces, yo creo que las agencias tienen una gran responsabilidad y algo que hemos estado observando, como sabes, hacemos el observatorio turístico de algunos destinos, en donde juntamos toda la información que hay sobre el desempeño de un destino turístico y se lo damos a las autoridades, a los inversionistas y a los propietarios para que tomen mejores decisiones. En estos destinos turísticos en donde hemos estado monitoreando, una de las preguntas que siempre poníamos era si se está comprando a través de un intermediario o si se está comprando a través de un paquete. La tendencia que hemos estado observando en los últimos meses es de que el turista prefiere ahora comprar directamente con la aerolínea y con el hotel y no comprar paquetes y no depender tanto de los intermediarios. ¿Por qué? Porque otra vez el trauma de estos cambios que se tuvieron que hacer de tener que llamar a la aerolínea o tener que llamar al hotel a cancelar y a solicitar un reembolso fue muy frustrante. Y entonces si lo hacías a través de un intermediario, pues el intermediario en muchas ocasiones ayudaba a solucionarlo, lo cual fue muy bueno, pero en muchas otras ocasiones te decía, déjame consulto con la aerolínea porque ellos son los que definen la política, ¿no? Entonces, la compra a través de intermediarios está bajando en estos últimos meses. Gracias, Arik. Pues bueno, te paso nuevamente participación de nuestros amigos que nos están comentando. Gracias por quedarse, por estar charlando con nosotros aquí en línea. Cintia Jaramillo, regresando un poco al tema de pueblos mágicos, dice que es súper interesante. Gracias. Y una pregunta respecto a ese tema. ¿Qué pasa con las empresas comunitarias de ecoturismo? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad y retos que ves para estas empresas en la nueva realidad? No sé si nos puedes comentar algo sobre eso, Arik. Sí, de hecho es un gran tema. En algún momento del radar, me parece que en el de julio, apelo a mi memoria cronográfica y de encuestas que fuimos haciendo, le preguntábamos a los viajeros tres cuestiones justamente para poder medir la relación del viajero con los destinos que estaba visitando. Y entonces, la primera era lo de los hoteles, ¿no? Que ya lo comenté, en donde la gente, más del 80% prefería quedarse en grandes hoteles de marcas conocidas. La segunda era sobre los destinos, en donde más del 60% los turistas preferían quedarse en hoteles, en destinos pequeños, poco concurridos, que también ya lo comentamos. La tercera pregunta fue preferencias de impacto en la comunidad. Más del 83% respondía que la gente ahora prefería contratar servicios en donde se garantice que las ganancias se iban a quedar en las comunidades receptoras, aunque sean un poco más caras. Hay que recordar que cuando se hizo esta encuesta, junio, julio, por ahí, el precio todavía no era un factor determinante a la hora de viajar. Entonces, la gente estaba dispuesta a pagar un poco más con tal de tener la certeza, lo cual refuerza este punto que comentábamos del under-tourism, en donde la gente quiere tener experiencias no solamente transformadoras, sino quiere llegar a lugares en donde pueda dejar algo, prefiere quedarse en lugares en donde se fomente el comercio justo, en donde haya los alimentos sean locales, en donde la contratación de personas sea de la comunidad receptora. Y en este caso, las empresas de ecoturismo y de turismo rural,
pues también tienen la gran oportunidad de aparecer en el mapa, toda vez que cada vez más, o por lo menos este año, se dio un paso agigantado hacia aumentar la demanda hacia ellos. En el tema, Arik, de turismo emisor, aquí Luis Madrigal nos platica si ves alguna tendencia, sobre todo hablando de México, pues hacia el exterior, algún destino relativamente cercano y no masivo como lo es Costa Rica, o aún no ves una tendencia hacia destinos del exterior. Pues mira, prácticamente yo creo que hay un punto común en diferentes estudios que se han hecho. Antes de la pandemia sabíamos más o menos, dependiendo de la fuente que se use, pero utilizando la cuenta satélite de turismo, que el 83-84% del valor de la industria turística en el país dependía del turismo doméstico. Lo que hemos estado viendo, por lo menos en estos destinos que estamos monitoreando, es que la participación del turismo mexicano en varios destinos es lo que está aumentando. Yo creo que el turismo agresivo va a disminuir o está disminuyendo más que el turismo nacional. No tengo aquí los datos frescos, pero con mucho gusto los podríamos conseguir. En términos generales, yo creo que salir ahorita del país habría que buscarle. Muchos países de Sudamérica tienen restricciones para poder entrar. A Europa, por ejemplo, como mexicanos no podemos entrar. Muchos países de África y de Asia están pidiendo pruebas PCR para poder entrar. Estados Unidos, parecido a México, es de los pocos países en donde no hay restricciones, aunque valdría la pena mencionar que al mero principio de la pandemia Estados Unidos bloqueó vuelos desde Europa, entonces los europeos venían a México y de aquí ya se iban. Eso es en este momento en particular. Sin embargo, una vez que se empiece a regularizar, el mexicano va a querer viajar, va a querer viajar al extranjero, y de hecho me parece que ahorita es un muy buen momento como para empezar a sembrar la semilla y empezar a posicionarse, sabiendo toda esta información que hay sobre el viajero mexicano, cómo se comporta, cómo está modificando sus hábitos de compra, de búsqueda, de cuáles son los mensajes que requiere y demás, ¿no? Gracias, Arik, y gracias, Luis, por la pregunta, súper interesante. También ese tema del turismo emisor, gracias por comentarlo. Rodolfo Lizano, bueno, nos manda a decir que muy buena conferencia. Gracias, Rodolfo, qué bueno que te gusta. Pregunta si los productos basados en naturaleza están teniendo alguna ventaja sobre otros como sol y playa. ¿Han podido detectar algo ustedes, Arik, sobre este tipo de productos? Sí, por todo esto que hemos estado comentando, los productos de naturaleza pues, se convierten en una actividad de baja densidad, de bajo contacto con otros turistas. De hecho, hay un estudio de España en donde se habla de que dimensiona la cantidad de viajes que se están haciendo para contacto de naturaleza y está representando un crecimiento bastante alto. Sol y Playa también está teniendo un buen desempeño. De hecho, estadísticas de la propia Secretaría de Turismo de México demuestran que los hoteles de playa están teniendo mejores ocupaciones que los destinos de ciudad, lo cual, pues, dado todo lo anterior, pues resulta un poco, es evidente. Y la gente tiene en la cabeza el poder viajar a destinos cercanos, o inclusive ya la gente empieza a viajar un poco más lejos, ¿no? Sobre todo para mantener contacto con la naturaleza, siempre y cuando no les represente un riesgo y siempre y cuando la densidad sea baja. Perfecto. Saludos, querido Rodolfo. Muchas gracias. Oigan, de verdad me apena muchísimo, pero estamos ya casi cerrando y tenemos muchas preguntas todavía que responder. Voy a tratar de hacer todas las que pueda, Arik, pero no me vayan a reclamar, porfa, amigas y amigos que quiero tanto, pero sé que el tema pues está de verdad ahora sí que estamos saturando a Arik con tanta información, pero bueno, lo bueno es que ya estás acostumbrado también con tanto dato y tanta información.
La verdad es que hay muchas cosas que nos quedan con duda. Un tema que inclusive, Ari, decíamos, ¿qué pasa con este tema de la industria de reuniones y viajes de negocio? Comentaste algo ahorita con el tema de los nómadas digitales y platicamos algo del leisure también, pero para ti, ¿cómo se vislumbra este 2021 la recuperación y todo lo que pudiéramos hacer nosotros para tratar de anticiparnos a ello? ¿Cómo lo están trabajando en los datos que tú has investigado? Pues mira, va a ser un año difícil, evidentemente, ¿no? El golpe que está recibiendo el turismo en México, ya lo veíamos al mero principio, está siendo mucho más fuerte que el de la economía en general. No es solamente la crisis sanitaria, sino también la crisis económica que empezamos a sufrir. No en balde el tema del precio está cobrando otra vez la importancia que tenía antes de la pandemia. Pero yo creo que hay varias oportunidades. Después de todas las crisis siempre generan oportunidades para innovar, para generar nuevos productos, para conocer mejor a los viajeros. Yo creo que esa es la gran, una de las grandes conclusiones de toda esta pandemia. Eh, eh, Tenemos que adaptar nuestra oferta a las necesidades de los viajeros, ¿no? Hemos visto cómo la mercadotecnia ha ido evolucionando de pasar de un modelo, me voy a ir a un extremo de el Fordismo, en donde se producía un coche y quien no le gustaba ese coche en ese color y en ese modelo, simplemente no lo compraba. La demanda se adaptaba a la oferta. Hoy en día es completamente al revés. Hoy en día la oferta se adapta a la demanda. Primero se estudia el consumidor, se conoce cuáles son sus intereses, sus preocupaciones, sus necesidades, cuáles son sus hábitos y con base en todo lo anterior se diseña un producto para poderlo satisfacer. Yo no estoy tan seguro que en turismo estaba sucediendo tan abiertamente, ¿no? Es algo difícil de aseverar, pero me parece que esta pandemia una de las conclusiones a las que nos está llevando es que tenemos que conocer mejor a los turistas, que tenemos que comunicarnos mejor con ellos, que tenemos que diseñar productos para ellos, que tenemos que entender cómo buscan información y en qué piensan y cómo planean para aparecer en el momento en que empiecen a teclear viajes, que tengamos una estrategia lo suficientemente sólida como para poder captar su atención y lograr que nos visiten o que consuman nuestros servicios. Aquellas empresas que entiendan esto y que empiecen a utilizar tanto la información que ellos mismos generan como la información que ya está en el mercado, que Radar Turístico es solamente un ejemplo de todo lo que se puede encontrar en los medios. Yo creo que quien la use y la ponga a su favor va a poder sobrevivir. Y bueno, justamente esta última pregunta que me haces viene muy a tiempo, ¿no? Porque otra vez, la próxima semana vamos a divulgar el radar turístico número 7, correspondiente al mes de diciembre, y justamente lo que este radar turístico se llama ¿qué nos dejó el 2020 que nos podemos llevar para el 2021 y ser mejores? Así que los invito a que lo lean, a que se suscriban y que nos sigan ahí en las diferentes redes sociales y demás. Está fuerte el tema, pero hay que leerlo, ¿eh? Definitivamente nos tenemos que suscribir para checar todo esto. Y bueno, ya casi para cerrar, mi estimado Arik. Bueno, aquí nos preguntaba, querido amigo Roberto Gaudelli, que le mando un saludo. ¿Qué opinas sobre lo que ha pasado con el nombramiento de los pueblos mágicos en general? Y si quieres, puedes hacer muy breve la respuesta. Y con esto empezamos con la fase de conclusiones, si te parece, Arik. Qué bueno que me dices que sea breve porque es un tema que también da para hablar mucho. Hoy, querido Roberto, no sé qué decirte. Me parece un error que se sigan nombrando pueblos mágicos, sobre todo cuando ya hay muchos y hay muchos que no son mágicos. Y como bien dijo la Secretaría de Turismo en algún momento de este año, solamente 16 de los 121 que habían cumplían con los requisitos para formar parte
del programa. Hay muchos pueblos mágicos que, de hecho, hicimos en algún momento, hace un par de años, hicimos un estudio para la Secretaría de Turismo en donde conforme iba pasando el tiempo del pueblo mágico en el programa, desde su nombramiento, iban cayendo el conocimiento de los requisitos para formar parte. Y el gran tema es de que no hay forma de perder el nombramiento. A partir de ahora dicen que sí, pero hasta el día de hoy no había posibilidades de perder el nombramiento. Y entonces el valor que se le puede dar a un sello o a una marca como es la marca Pueblos Mágicos, si no la puedes perder, pues de nada te sirve, ¿no? Hemos visto en diferentes ocasiones que los sellos de certificación o de calidad te sirven, lo valioso es el proceso para lograr el sello y para mantenerlo. Si una vez que lo tienes ya no lo puedes perder, pues entonces le dejas de poner atención y es una pena porque toda la lógica de utilizar la marca Pueblos Mágicos pues era para generar como un estándar de calidad en donde tú ibas a visitar un pueblo que, por ponerlo coloquialmente, sabías que tenía algo de magia, ¿no? Qué buen tema, la verdad. Gracias por compartirnos tu percepción. Podríamos hacer un live sobre todo esto que está pasando con pueblos mágicos, pero bueno, cerrando, ya para empezar con las conclusiones, Arik, si te parece bien, y que tiene que ver con la pregunta de mi querido amigo Juan José de San Luis Potosí. Ahora sí que estamos en la temporada de que estamos a la expectativa, bueno, llevamos meses en expectativa como turisteros, pero creo que ya vamos a tener, debemos de voltear ese papel y comenzar a actuar. Si pudiéramos pensar en segmentos estratégicos, Arik, en segmentos que pudieran tener una mayor disposición a gastar o que sean más relevantes durante los próximos años, o al menos pensemos a un corto plazo, primer semestre del 2021, ¿dónde crees que pudieran generarse esos segmentos? Que a manera de conclusión, esos segmentos también pues van a tener van a vivir esta nueva realidad o van a cambiar permanentemente, que es prácticamente la pregunta de cierre, si es una nueva realidad o cambios permanentes en tu punto de vista. Pero antes de ello, ¿qué segmentos tú consideras que van a poder ser, pues no sé si llamarlos una explosión, pero sí para tenerlos ahora sí que en el radar turístico? Pues mira, pensaría en dos. Uno es un segmento y otro es un producto. Y la mezcla de ambos puede llegar a ser explosiva, ¿no? El primero es el turismo de lujo. Aquellas personas de niveles socioeconómicos altos que tienen un gasto promedio alto. Hemos estado viendo cómo hay por ahí una estadística que está publicando el Observatorio Turístico de Los Cabos, en donde la cantidad de turistas que están llegando por medio de la aviación privada a los dos aeropuertos que hay en Los Cabos para recibir avionetas y aviones pequeños, está creciendo en el último mes que lo medimos 137% respecto al mismo mes del año pasado. Y en el mes anterior 80 y tantos por ciento y en el mes anterior 70 y tantos por ciento. Es decir, la gente que está viajando en avión privado, la gente que tiene dinero para viajar, me parece que va a ser el futuro. El segundo, y por motivos que ya hemos estado platicando aquí, turismo de naturaleza. El darle la posibilidad a la gente de que se distraiga, de que salga, de que experimente cosas en lugares no concurridos, en lugares poco densos, en lugares en donde puedan tener actividades diferentes, me parece que también va a ser un segmento un producto, perdón, que va a explotar en los próximos años. Gracias, Arik. Y bueno, ¿qué percepción tienes sobre esto? ¿Nueva realidad o cambios permanentes? Uy, tremenda pregunta. Da para otro live también. De hecho, dedicamos el último radar turístico también a eso, el sexto. Yo creo que muchas de las cosas que estamos viviendo ahorita llegaron para quedarse. Va a suceder algo similar a lo que pasó después del 11 de septiembre. Muchas otras cosas son pasajeras. Por ejemplo, ¿con quién se viaja? Pues ahora estamos viajando con la familia, pero después vamos a volver a viajar con amigos, vamos a volver a viajar con grupos un poco más amplios.
Siento que la digitalización de la industria es algo inminente, que lo tenemos que hacer. Siento que aquellas empresas, de hecho, respondiendo un poco a una de las preguntas de qué viene para el próximo año, low touch y turismo sin contacto va a ser algo que también ya habían muchas marcas que lo estaban implementando, pero pues que va a ser una tendencia hacia el futuro. Y otra gran pregunta hacia el futuro, otro tema hacia el futuro es marcas responsables. La gente ya no quiere comprar una marca per se, sino quiere ver qué hay detrás de la marca, quiere ver cómo trata a sus empleados, qué políticas de responsabilidad social tiene, qué políticas ambientales tiene, ¿no? Qué tanto cuida y propicia el medio ambiente. Y aquí estamos hablando desde el chiquito hasta el más grande, ¿no? Me parece que por ahí viene. Sí, sin duda, Arik. Bueno, pues ya para despedirnos y que nos recuerdes también tus datos de contacto, antes agradecer a la gente que se conectó. De verdad, discúlpenos, el tiempo es escaso por compromiso de ustedes hacia nuestro invitado también. No podemos hacer todas las preguntas que queremos, pero ya prepararemos más contenido para seguir platicando de todo esto, se los prometo, y trataremos de responder todo lo que ustedes pregunten. Además que el tema, como decían por aquí, da para conferencia magistral. Pero bueno, Arik, el último ejercicio de nuestra dinámica del live de viernes, ya para relajarnos, es un juego de palabras y piensa rápido. Te voy a decir 4 palabras y me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza con esa palabra. Es tan sencillísima. ¿Estás listo? A ver. México. Hermosura. Turismo. Oportunidad. Tendencias. Conocimiento del consumidor. Venga. Y última, COVID-19. Aprendizaje. Buenísimo. Querido Arik, gracias en verdad por acompañarnos, por darnos toda esta información. Estoy seguro que la gente estuvo como loca tomando notas porque nos compartiste información muy valiosa. Por favor, ¿cómo te podemos contactar si alguien quiere que lo ayudes, que lo asesores, que tengan algún proyecto y quieran ubicarte más fácil? ¿Qué tipo de información nos puedes compartir para dar más rápido contigo? Si nos puedes recordar, por favor. Con mucho gusto. Mi correo es arik, A-R-I-K, @staconsultores.com. En Twitter estoy como Arik Staro. En LinkedIn estoy como Arik Staropolsky. Googleenme, me van a encontrar, no se preocupen. Sin duda, sin duda. Chicos, pues ya saben que tenemos cada viernes un live. El siguiente viernes, el 11, no se me vayan a desconectar a las 12 horas de horario Ciudad de México, porque va a estar con nosotros Roberto Gaudelli, quien vimos muy participativo también aquí en las charlas, y nos va a hablar de súper temas de publicidad y también de marketing, de campañas que se han hecho en los destinos donde él ha trabajado. Es un expertazo también. Ya saben que aquí invitamos a los mejores, a los mejores. Entonces, les agradezco mucho que hayan estado por aquí. Ya saben que se sube al canal de YouTube, donde pueden ustedes volver a ver el video. Y también se queda grabado aquí en nuestra página de Sandy Biller, en la sección de videos, para que revisen temas de turismo inclusivo, turismo gastronómico, marketing turístico, rutas. Tenemos muchos temas que ustedes pueden consultar como canal de información. Gracias a todos. Arik, te mando un abrazo y que pases excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Un saludo para todos. Gracias a todos. Nos vemos. Chao.